En este video vamos a ver otras aplicaciones del gradiente, principalmente de tipo geométrico. Una de ellas es hallar la recta tangente a una curva definida como intersección de dos superficies. Por ejemplo, queremos encontrar las ecuaciones de la recta tangente a la curva intersección de estas dos superficies. 3x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado igual a 49. Y la otra superficie, x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado igual a 0 en el punto 3 menos 3, 2. Si graficamos, esto es lo que tenemos. Esta es la primera superficie y esta es la segunda superficie. ¿Qué es lo que voy a hacer? A esto le voy a llamar f mayúscula de x y z y a esto g mayúscula de x y z. Voy a hallar el gradiente de ambas superficies ya en forma implícita. O sea, llevo el 49 del otro lado, del otro miembro, y aquí también al primer miembro el 10. Hallo el gradiente. Las derivadas con respecto a x me dan x, con respecto a y me da 4y, con respecto a z me da 2z. Y en g, la misma cosa, las derivadas de 2x de x cuadrado me da 2x, de y cuadrado me da 2y y de menos 2z cuadrado me da menos 4z. Ya tengo los gradientes. Fíjense que estos gradientes son perpendiculares a la superficie en este punto. Si yo hallo el producto vectorial de estas dos normales a las superficies, lo que voy a encontrar es la dirección de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie. ¿Sí? Entonces hallo el producto vectorial de n1 por n2, que es un vector perpendicular tanto a n1 como a n2. ¿Sí? Y este vector será el vector direccional de la recta tangente a la curva de intersección de ambas superficies que estoy buscando. Como pasa por el punto 3 menos 3, 2, me va a quedar x menos 3, y más 3, z menos 2, y pongo como vector direccional. Fíjense que se puede factorear una constante y dejar solamente como vector direccional esto, ya que son vectores paralelos entre sí. Entonces pongo como dirección en dirección x 10, en dirección y 14 y en dirección z menos 3. Y esta va a ser entonces la recta tangente a la curva intersección de estas dos superficies en este punto. ¿Sí? Recta tangente a la curva intersección de ambas superficies. El hecho de saber que el gradiente de una función implícita es normal a la superficie permite resolver otro tipo de problemas, por ejemplo, hallar la ecuación de esa recta tangente a una curva, que es lo que vimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo similar. Quiero la recta tangente a la curva de intersección de estas dos superficies, esta que es un elipsoide y esta que es un paraboloide en este punto. Fíjense que este punto tiene que pertenecer a ambas superficies. Se calculan los gradientes. Paso primero a la forma implícita, ¿verdad? Y calculo los gradientes de, a esto le voy a llamar f mayúscula y a esto le voy a llamar g mayúscula. Cambio los valores de x y z en mis gradientes generales y obtengo el vector gradiente tanto para la superficie f como para la superficie g. Multiplico, recuerden que estos vectores son normales a la superficie, multiplico estas dos normales entre sí y lo que obtengo es el vector direccional de la recta tangente. Entonces mi recta tangente va a pasar por este punto, va a ser x menos 0, y menos 1, z menos 3, ¿sí? Y dividido las componentes de mi vector direccional. Como solo tiene en dirección y, ¿sí? Entonces voy a tener, lo único que me va a quedar va a ser x menos 0 sobre menos 20. Y esa va a ser entonces la recta tangente a la curva intersección. ¿Qué quiere decir? Fíjense, como queda menos 20y, ¿sí? Quiere decir que es la recta que tiene la dirección del eje x tangente a la curva intersección. Es una recta paralela al eje x y pasa por este punto.
El gradiente sirve también para encontrar superficies tangentes entre sí. Si dos superficies tienen un plano tangente común en un punto, se dice que las dos superficies son tangentes en ese punto. Como en este caso, ¿verdad? Tengo una esfera mayor, una esfera menor, son tangentes entre sí, entonces va a tener un plano tangente común. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos superficies de ecuaciones f mayúscula de x y z igual a 0 y g mayúscula de x y z igual a 0. Y son tangentes en el punto x sub 0 y sub 0 z sub 0. En ese caso, se cumple que para alguna constante k, el gradiente de f y el gradiente de g son paralelos. ¿Qué quiere decir? Que el gradiente de f va a ser una constante por el gradiente de g. Por ejemplo, quiero demostrar que estas dos esferas, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, y esta otra, x menos 1 al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, son tangentes en este punto. ¿Sí? Entonces tomo como función f mayúscula esta y como g mayúscula esta, encuentro los gradientes de los dos, ¿sí? Encuentro ambos gradientes y me doy cuenta de que los gradientes son paralelos entre sí. ¿Sí? Esta normal es sencillamente esta misma normal multiplicado por 2. De manera que se cumple que el gradiente de f es una k, fíjense que esta k ahora vale 2, del gradiente de g. Quiere decir que las esferas son tangentes en el punto 2, 0, 0. Puedo hallar también la recta tangente en un punto a una curva plana. Análogas a las ecuaciones de un plano tangente, se tienen las siguientes ecuaciones para una recta tangente en el punto P, x0 y 0 de una curva contenida en el plano si f de x y vale 0. ¿Sí? Y entonces, derivada de f con respecto a x por x menos x sub 0 más derivada de f con respecto a y por y menos y sub 0 me va a dar el plano tangente. Que es lo mismo que el producto punto del gradiente de la función por el vector que pasa por el punto x sub 0 y sub 0. Por ejemplo, queremos determinar la ecuación de la recta tangente a la curva x cubo más y cubo igual a 9 en el punto 1, 2. Ojo que este punto tiene que verificar esta ecuación. Le llamamos entonces f mayúscula x cubo más y cubo menos 9. Hallamos su gradiente, me da 3x cuadrado más 3y cuadrado en dirección y, j, y llevo los valores del punto x vale 1 y vale 2 y obtengo mi vector gradiente. Entonces voy a multiplicar 3 por x menos x sub 0 que vale 1 más 12 por y menos y sub 0 que vale 2 y voy a obtener la recta tangente a esa curva plana. Sirve también entonces para el plano. Este gráfico indica la solución. Aquí tengo mi curva plana en este punto, ¿sí? Y entonces puedo encontrar la recta tangente y el vector normal a la curva. Otra de las aplicaciones es encontrar el ángulo de inclinación del plano tangente a una superficie. El ángulo de inclinación se define como el ángulo entre 0 y pi sobre 2 entre el plano dado, el plano tangente a la superficie, y el plano XY, como se muestra en esta figura. ¿Sí? Entonces tengo el plano tangente y el ángulo diedro que forma el plano tangente con el plano XY, ¿sí? Ese va a ser el ángulo de inclinación, en este caso el ángulo θ. El ángulo de inclinación del plano horizontal XY siempre es por definición 0. Como el vector K es normal al plano XY, este vector K, se puede utilizar la fórmula del coseno del ángulo entre dos planos. ¿Sí? En realidad lo que usamos es la fórmula del módulo del producto escalar, ¿verdad? Y el producto escalar es el módulo del producto escalar dividido los módulos de los vectores por coseno del ángulo. De ahí puedo despejar coseno. Hallo entonces el módulo del producto escalar de la normal al plano por K, que es la normal al plano XY, y como K tiene módulo 1 es directamente dividido el módulo de el vector normal N.
Este cociente me da entonces el coseno del ángulo diedro que forma el plano tangente a la superficie con el plano XY, que se puede considerar también el ángulo de inclinación del plano tangente de dicha superficie. Por ejemplo, quiero hallar el ángulo de inclinación del plano tangente a este elipsoide en este punto. Y tomo este 1, mando al otro miembro, al primer miembro, hallo el gradiente de esta función y meto los valores del punto considerado y obtengo mi vector gradiente. El gradiente entonces es 1/3, 1/3, 2/3 que puedo sacar afuera, y este vector es normal al plano tangente y K es normal al plano XY. ¿Sí? Entonces hallo el producto punto del vector por K dividido el módulo de F. ¿Sí? Y ahí encuentro entonces los valores correspondientes. Ojo que tengo que hallar el módulo de este vector, que es raíz cuadrada de este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado. Y acá, cuando multiplico por 1, solamente esto desaparece y solamente queda la componente en K, que es 2/3. Hallo este cociente, después hallo el arco cuyo coseno vale esto, y obtengo entonces el ángulo de inclinación. Es muy importante darnos cuenta de dos cosas diferentes. Cuando yo tengo una función f de x, y igual a z en forma explícita, o una función implícita f mayúscula de x y z igualada a 0. Entonces, el gradiente de f minúscula es ortogonal a las curvas de nivel. Y el gradiente de f mayúscula es ortogonal a la superficie en un punto de dicha superficie. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes. El gradiente de f minúscula determina el vector perpendicular a la curva de nivel en un punto, y el gradiente de f mayúscula, el vector perpendicular a la superficie. ¿Sí? Entonces no son iguales. Y se supone que esto tiene siempre un gradiente diferente a 0.